Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de Con los Ojos del Alma. Es un placer para nosotros el entregarte un episodio más como cada viernes. Antes de comenzar con este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro canal tanto de YouTube como de Spotify. Recuerda que ya también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Los links de estas redes estarán en la descripción de este contenido. También recuerda que ya nos puedes dejar tus comentarios, sugerencias de temas futuros. También no olvides dar like, activar las notificaciones para que te llegue todo el contenido que estamos subiendo cada viernes. Recuerden que subimos episodios en punto de las 8 de la noche, hora México. También te recomiendo, si es la primera vez que visitas este contenido, te adentres al canal y puedas observar y escuchar el contenido que hemos preparado con anterioridad para ustedes. Mi nombre es Lupita. Mi nombre es Fernanda y es un gusto para mí poder estar acompañándolos en otro episodio más de Con los Ojos del Alma. Igualmente recuerda que si este contenido te resulta de utilidad o crees que a alguna persona le resulte útil, te agradeceríamos muchísimo si nos apoyas a compartir y difundir para poder llegar a muchos más oídos. Sin más por mencionar, nos adentraremos ya como tal a abordar el tema del día de hoy. El tema que abordaremos el día de hoy es analizando la perspectiva de la interacción con personas normovisuales en diversos ámbitos. Sin más por mencionar, vamos a comenzar con este tema. ¿Cómo crees, amiga, que haya sido tu primera interacción? ¿Cómo recuerdas que fue tu primera interacción con una persona normovisual? Pues la verdad, mi primera interacción con personas normovisuales como tal fue cuando ingresé a la secundaria, ya que yo ingresé en una escuela regular. La verdad, un día anterior estaba muy temerosa porque pues no sabía lo que me esperaba como tal. Tenía miedo de que fuera a llevarse a cabo el dichoso bullying que le llaman y pues no sabía cómo reaccionar si sucedía. Entonces, pues yo intenté ir lo más positiva, con una buena actitud. La verdad, el recibimiento fue muy ameno desde el principio. Me recibieron pues bastante bien desde el primer momento en el que asignaron a mi grupo. Ya había compañeros que me ayudaron pues tanto a trasladarme en el salón, acomodarme en el que iba a ser mi lugar. La verdad, siempre tuve un buen recibimiento por todos los compañeros, nunca me sentí excluida en ningún ámbito de mi vida en esa transición de la niñez a la adolescencia, aunque sí, claro, hubo pues varias adaptaciones que tuve que llevar a cabo porque pues no es lo mismo venir de una escuela donde todas las personas son con discapacidad a adaptarte a que tú eres la persona con discapacidad en la escuela. Y aunque ya antes había habido una persona con discapacidad visual, había de cierta manera esta discrepancia porque era un chico, entonces como que le costaba un poquito de trabajo la interacción social y casi no lo incluían. Entonces para mí pues fue algo muy nuevo porque pues al ver que a él no lo incluían, pues yo pensé que iba a ser lo mismo conmigo, pero la verdad yo me presté mucho desde el principio a abrirme, a socializar, a intentar pues encajar o acoplarme en el ámbito de interacción que ellos llevan, que las personas normovisuales llevan, y la verdad pues no fue tan difícil el proceso de adaptación, nada más fue como en cuestión de unas horas y después me acoplé bastante bien. Y como tal pues la primera interacción yo creo que surgió desde casa, ¿no? Porque pues yo tenía hermanas tengo hermanas más grandes que yo. Entonces, desde el primer momento, pues ellas no tienen ninguna discapacidad. Entonces me tocó acoplarme un poco a su manera de interactuar, su manera de jugar. Para mí, pues desde ahí fue como mi primera interacción, digamos que personal con personas normovisuales. De ahí escalamos a la etapa de la niñez. La verdad, no, yo no era de estas personas que salía a jugar en la calle, pero aquí vinieron a vivir en unos departamentos que están al lado de mi casa, unas personas con sus hijos. Entonces, había una muchacha que tenía dos hijas y nosotros interactuábamos con sus hijas y también con un niño que tenía, su mamá era mamá soltera, entonces rentaban aquí
aquí interactuábamos y jugábamos y la verdad fue muy bonito porque igualmente ellos se acoplaron muy bien a mí, o sea, a pesar de que todos teníamos una edad de infantes, pues para mí nunca fue como algo distinto el que yo no viera, ¿no? Igualmente pues en las fiestas con mis primos o fiestas de amiguitos y todo eso, yo jugaba de la misma manera, ¿no? Yo andaba en triciclo, en patín, jugaba como una persona normal a las atrapadas, al fútbol, los mismos juegos que jugaban ellos, yo trataba de adaptarlos a mí y más que nada pues yo acoplarme a su manera de interactuar y de jugar. Y ya pues ya conforme fui creciendo fue dándose un poquito más la interacción. Igual algo que a mí me ayudaba mucho era que como mis hermanas iban en escuelas regulares, muchas veces venían que sus amiguitos de la escuela venían a casa, yo tenía la oportunidad de también interactuar con ellos y así mi núcleo no era únicamente de personas con discapacidad, sino pues iba agarrando un poquito de amistades de ellas, de amistades de aquí, de allá. Pues siempre como tal tuve esta interacción con personas normovisuales, pero pues ya la cosa cambia cuando tú estás en un proceso donde tú tienes que incluirte a un colegio donde todas las personas son normovisuales. Mi interacción en el ámbito con personas normovisuales empezó desde muy pequeña. Yo recuerdo que siempre mis vecinos les gustaba como jugar conmigo. Recuerdo que sí llegué a salir a jugar a calle, obviamente con supervisión de adulto, independientemente de la discapacidad, porque pues al final pues éramos niños, no veíamos esta parte del alcance de los peligros, independientemente de la discapacidad. Entonces siempre sí tuve la oportunidad de poder salir a jugar a calle, pero pues siempre con supervisión de un adulto. Pero la verdad es que fue bastante agradable porque podías como interactuar independientemente de un domicilio, o sea, podías como, no sé, de pronto jugar a la comidita, ¿no? Y salir a comprar a una tienda. O si jugábamos a la escuelita y nos hacía falta, no sé, de pronto un sello o algo que nos pudiese servir, pues ir a la papelería a comprar. Como que eso, la verdad, a mí me gustaba mucho porque pues al final era un sitio distinto a lo habitual, ¿no? Que es la casa. Igual pues también mi interacción fue pues muy bonita cuando yo llegaba a ir al hospital. Siempre tenía como esta habilidad, yo le llamo habilidad porque no sé si sea común, pero siempre trataba como de socializar con un niño o una niña y cuando ya nos dábamos cuenta ya éramos 10 15 y jugando, o sea, y normal, o sea, como una persona normovisual. La verdad es que tanto ellos se acoplaban a mí como yo a ellos. Recuerdo que pues incluso aprendí a leer pues señas, ¿no? O sea, por ejemplo, que si decían que sí con la cabeza o asentían o negaban con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, o ciertas señas que pues suelen hacer las personas normovisuales, como que aprendí a discernir eso y a poder a descifrarlo, pues sin siquiera pues verlo, no realmente, o sea, o por ejemplo, cuando alguien hace, no sé, una mirada de complicidad o una mirada como de disgusto, miradas de reojo, también aprendí como yo de alguna manera leerlas sin necesidad pues de verlas, ¿no? Incluso, por ejemplo, también de pronto ya, por ejemplo, me preguntaban algo y yo en lugar de contestar pues con la voz, pues aprendí también a contestarlo, por ejemplo, con la cabeza, con los dedos. Entonces, la verdad es que sí me fue muy útil el empezar a convivir con gente normovisual desde muy pequeña, porque pues ya cuando yo cambio de colegio de una escuela de educación especial a una escuela regular, me costó trabajo en el ámbito de que pues era más alumnado, de que pues era otro ambiente totalmente diferente, pero en la cuestión de poderme acoplar o el poder interactuar con ellos, pues la verdad no me fue tan complicado. Sí iba con los nervios, ¿no? Porque al final pues era algo diferente, algo nuevo para mí, en donde pues yo era la persona con discapacidad y yo tenía que adaptarme a ellos, no ellos a mí, ¿no? Entonces sí fue como un torbellino de emoción, de, híjole, es que estoy en un colegio en donde no conozco a nadie, más que a los maestros, porque pues cuando me fui a inscribir pude como interactuar con alguno de ellos, pero de ahí en fuera la verdad es que no conocía a nadie, entonces sí fue como un cambio muy radical. Pero en cuestión de convivencia, la verdad es que no me fue tan complicado, puesto que pues ya tenía como esta habilidad, ¿no? De poder interactuar con una persona normovisual. Más bien siento yo que
que fue como un poco al revés, ¿no? Como que ellos de pronto no sabían cómo interactuar conmigo porque tenían como esta zozobra de que de pronto no podían tener una conversación o quizá los temas que a ellos les interesaban en ese momento, pues a lo mejor a mí no, o sea, como que sentía que era al revés, ¿no? Que era más como de ellos hacia mí que yo hacia ellos, aunque también pues obviamente el que de pronto me encontrara con alguna persona que no fuera como tan extrovertida y tan abierta a un diálogo, pues sí, el poder yo interactuar con alguien así, pues sí, era un poco más complejo, pero de ahí en fuera la verdad es que no me costó mucho trabajo. Yo creo que aquí el tema que más me causaba fue justamente ese tema que comentas, amiga, del bullying, puesto que pues estaba muy, desafortunadamente estaba Y en ese muy de momento moda. estaban como que en todo su auge, ¿no? Entonces, Sí, imagínate el decir, híjole, no, pues si en la primaria pues, suele pasar, ¿no? Y y éramos eso que personas todos todas somos con con discapacidad, discapacidad, ¿no? imagínate en una secundaria en donde sí tenía como esa zozobra, ese miedo, temor, pero pues la verdad no, o sea, creo que fue totalmente lo contrario a lo que yo creí que iba a pasar, incluso pues yo sí tenía como esta cuestión Por de corazón, defensa, o esta sea, precaución. como que era un poco tímida por lo mismo, o sea, sí socializaba, pero a su vez como que no daba toda mi confianza al 100% porque decía, híjole, y es que si viene con otra intención, o sea, como que estaba muy al acecho de a ver si que no me hagan algo, ¿no? O sea, como muy alerta, pero como que poco a poco pues me fui acoplando y dije, "No, creo que todo está en orden, ¿no? Entonces ya, o sea, me relajo, pero sí fue un poco ameno el poder tener una convivencia con una persona normovisual. Igual yo siento que algo que a mí se me complicaba y se me complica hasta la fecha ya en una vida adulta, es que a veces les cuesta mucho trabajo a las personas normovisuales utilizar este tipo de expresiones coloquiales como por ejemplo, es que ya lo viste, ¿no? Y luego como que se retractan y se caen en cuenta de que pues tú no lo puedes ver. Pero bueno, o sea, creo que el que uno no lo pueda ver con los ojos físicos no sucede nada, no nos tiene por qué resultar como ofensivo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí inclusive me llegaban a pedir disculpas de que, ay, discúlpame, ¿no? Pero pues entiendo que es que ellos están acostumbrados a utilizar ese tipo de expresiones porque son expresiones del día a día y a veces yo siento que también algo que a ellos les limitaba un poquito a interactuar era precisamente el cómo me voy a acercar, porque de cierta manera creo que las personas como que tienen este concepto de que nosotros tenemos como que un mundo alterno, por decir algo, es decir, como que nosotros pensamos y actuamos distinto a ustedes o tenemos una mentalidad como que Muy infantil, distinta por ¿no? el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Que no tenemos de pronto esta capacidad de poder reaccionar o ser como una persona adulta acorde a nuestra edad, ¿no? Sí, yo creo que hasta infantil, o sea, porque pues sí, o sea, yo después de 2 años que estuve en la secundaria, cuando yo entré, después de 2 años, sí me decían es que yo no me acercaba de esta manera porque pues yo creí que tú tenías otro tipo de mentalidad más infantil, ¿no? O sea, más como niña, ¿no? Entonces, creo que ese es un concepto que tienen como que muy marcado, ¿no? Que una persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea, como que nos tienen en un concepto como muy infantil y no de acorde a la edad que solemos tener. Incluso siento que también esta parte de justamente, ¿no? El que crean que hay un mundo distinto, ¿no? O que a lo mejor nuestro léxico puede ser completamente diferente o incluso, no sé, nuestra forma de expresarnos o incluso hasta los gustos, ¿no? O sea, a lo mejor sienten que no son iguales a los de los demás. Siento que también eso influye en que la gente pueda como empezar a interactuar, ¿no? El que digan, es que, no sé, por ejemplo, a mí me llegaba a pasar que hubo una ocasión que yo decoré mi lapicera en ese momento del artista que estaba en tendencia. La verdad, ahorita no me acuerdo qué artista era, pero yo lo decoré de ese artista y sí se quedaron como de, oye, ¿a ti te gusta? Y yo, pues sí, es el artista que está en tendencia y está padre, ¿no? Y sí se quedaron como de, es que yo, o sea, sí me dijeron literal, yo creí que a ti te gustaba, no sé, Barney, Cepillín, o sea, cosas muy Sí, allegadas, una ¿no? percepción Y yo, totalmente no, pues es que yo tengo la misma edad que tú, o sea,
si a ti te gusta Cepillín, pues ok, yo respeto, está bien, ¿no? Pero pues no, o sea, yo me gusta lo mismo que te puede gustar, ¿no? O sea, entonces como que el que tengan en ese concepto a una persona con discapacidad visual o incluso pues otro tipo de discapacidad, eso que limita también a poder interactuar independientemente de la relación que vayas a construir con esa persona, eso también limita, o sea, como que el que tengan ese estigma limita mucho. Inclusive yo creo que ya yéndonos a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la apariencia personal, digamos, la apariencia física de cada individuo, el que se den cuenta que de pronto a ti te gusta también maquillarte, a ti te gusta también arreglarte, es como de, órale, es que yo pensaba que a ti, porque a mí me llegó a pasar. Sí, Digo, yo en esa etapa de mi vida no me maquillaba mucho, pero pues sí llevaba que mi labialcito y así, ¿no? Y me decían, ay, no, es que yo pensaba que a ti te arreglaban tus papás, ¿no? O que a ti te peinaban tus papás. Y pues no, o sea, realmente los gustos personales no tienen ya nada que ver con una discapacidad. El que tú te guste arreglarte, que te guste verte bien, ya tiene más que ver con una cuestión personal y con tus gustos que con otra cosa, ¿no? Porque igualmente pues a mí me decían mucho, porque yo era mucho de decorar pues mis cosas, ¿no? Con cosas que a lo mejor pues son muy visuales, ¿no? Con brillitos, con estampitas, con cosas que de pronto me decían, llegaron a preguntarme, oye, pero pues no las ves. Pero pues el hecho de saber que ahí están y que es a mis gustos y que a lo mejor efectivamente sí no las veo, pero las siento, creo que eso cambia mucho, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que verlo para para querer. disfrutar, claro. Entonces de pronto las personas dan por hecho muchas cosas, ¿no? Dan por hecho que tú por el hecho de tener una discapacidad no tienes las mismas curiosidades de los jóvenes de hoy, ¿no? Y la verdad es que independientemente a todo eso, tanto mi adolescencia como mi niñez muy bonitas, porque puedes adquirir experiencias diversas a través de las personas normovisuales y ir adaptando tu propia personalidad. ¿Cómo tú interpretas esto? ¿O cómo fue en tu caso? Recuerdo cuando ya iba como en terceros de secundaria, yo en los 2 primeros años de secundaria la verdad es que tampoco no tuve ningún conflicto en el poder interactuar. De hecho, una amiga que estuvo conmigo mucho tiempo pues salió de segundo de secundaria en ese grupo en donde nos movieron porque estaban haciendo ajuste de grupos. Entonces en tercero sí me costó un poco también porque llegué a un nuevo grupo en donde la mayoría de los alumnos no había podido estar en ningún trabajo con ellos, ni en ninguna actividad fuera del grupo, ni nada por el estilo. Y honestamente, pues sí me costó también trabajo interactuar, como que no me sentía parte de ese grupo, o sea, como que yo extrañaba mi grupo anterior, y más porque pues mi grupo anterior en donde pues había podido hacer amigos, interactuar y demás, pues estaba al lado de mi grupo, o sea, estaba como que muy cerca. Entonces el yo de pronto pues escuchar que estaban, que salían al patio y demás, como que me daba esa gana de poder estar con ellos, ¿no? Y no estar en este grupo en donde no me sentía parte de. Incluso yo sí llegué a solicitar mi cambio, pero pues la directora, en ese momento la subdirectora, pues no vio como una razón de peso como para moverme de grupo. Y recuerdo que ella sí habló con el alumnado y dijo que qué estaba pasando en el grupo, que por qué yo me quería cambiar, que si alguien me hacía algún tipo de bullying y demás. Y ya fue por eso que como que el grupo se empezó a acercar a mí, empezamos a conocernos y así, entre todos. Entonces pues ya como que empecé igual otra vez como a empezar a interactuar con mis compañeros de ese momento, pero la verdad sí me costó más trabajo. Y también pues fue A parte mí, esto de sí, de sí, sí. poder salir, porque por ejemplo, pues ellos decían, no, pues es que ella no le gusta, ¿no? Que si vamos a la plaza, que si esto no le va a gustar, o sea, yo sí llegaba a escuchar esa parte, ¿no? Y pues no, realmente yo sí les hacía ver que sí, o sea, que lo mismo que ellos querían hacer, pues yo también, no había como una diferencia. Y ya fue, pues me empezaban a invitar, por ejemplo, en esa época ya empezábamos a cumplir todos 15 años y así, y ya me empezaban a invitar que a sus fiestas, que este tipo de cosas. Entonces como que, pues ya como que a mitad de ciclo, pues ya como que ya me sentía parte de, pero al principio sí me costó bastante también el poder interactuar ahí. La verdad es que sí llegué a solicitar mi cambio
de grupo, porque sí fue muy, muy radical el cambio, o sea, de un grupo en donde desde un principio como que sí me sentí parte de, a un grupo en donde pues no, prácticamente pues no tenía ninguna interacción con nadie, más que como con dos personas a lo mucho. En mi caso, yo en la secundaria todo bien, desde primero hasta tercero. La verdad es que inclusive pues interactuaba con personas de otros grupos porque en ese tiempo teníamos los llamados talleres, que eran como enseñanzas externas al ámbito escolar, como por ejemplo artes plásticas, cocina, etcétera. Entonces tenía la oportunidad de interactuar con más alumnado y eso, y también porque iba en el transporte. Yo en tercero de secundaria ya me iba en transporte escolar. Entonces, pues eso también me dio otra apertura de poder interactuar con más personas de más grupos y la verdad estuvo muy padre porque pues me invitaban a las fiestas igual de 15 años, llegué a tener amigas que me invitaron a sus fiestas y pues muchas cosas bonitas que viví, ¿no? Pero ya en el proceso de adentrarme a otra etapa de mi vida, que fue en esta etapa del bachillerato, pues el primer año y medio para ser exactos, todo bien, la verdad es que igualmente me incluyeron bastante bien, me hicieron parte muy rápido del grupo, todo el mundo me hablaba, me apoyaban y igualmente hubo un ajuste de grupos y revolvieron a todos los grupos y en el grupo que a mí me tocó, pues igual yo no conocía absolutamente a nadie, ¿no? Más que a una compañera que de pronto pues me ayudaba ocasionalmente cuando me veía entrar a llegar a mi grupo o ciertas cosas, pero pues no era como que tuviéramos realmente una interacción pues social estrecha o nada por el estilo, ¿no? Entonces para mí fue bien complicado acoplarme a ese grupo porque yo siempre fui o me caractericé en mi época estudiantil por ser una persona muy alegre, ¿no? Me gustaba mucho ir a la escuela, convivir con los compañeros, o sea, toda esta parte siempre fue como algo muy bonito para mí y de un momento a otro pasé a realmente no querer ir, ¿no? Y a sentirme pues de cierta manera inclusive hasta deprimida, ¿no? Entonces la verdad mi mamá observó este cambio en mí drástico de una persona que quería ir, interactuar, socializar y todo, a una persona apagada. Cuando me preguntaba cómo te fue, yo nada más decía bien, ¿no? Cuando anteriormente pues le contaba de mis amigos, de lo que hicimos. Entonces sí fue un cambio muy, muy drástico. Hasta que una vez me vio llorando, la verdad, de que yo estaba pues ya pues desesperada, triste y con muchos sentimientos encontrados y me dijo que qué me pasaba, ¿no? Y yo así como de nada, no te preocupes. Insistió un poquito más y la verdad pues sí le terminé diciendo que la verdad no me incluían, que yo me sentía pues muy triste por eso. Y ella la verdad tomó una actitud muy, muy buena porque me dijo, bueno, si no te incluyen, entonces inclúyete tú, ¿no? Y eso fue como pieza clave para yo poder tener una interacción mayor. La verdad es que específicamente dos chicas que me ayudaron mucho en ese proceso porque pues yo me acerqué con ellas y porque me acompañaban a veces a ciertos lugares que a la papelería, dentro de mi preparatoria había una papelería, entonces me acompañaban cuando había que comprar algunas cosas, en cuestiones de esa índole nada más, ¿no? Entonces yo me acerqué a esas dos personas y pues les externé lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que venía de un grupo en donde sí me incluían y pasar a un grupo que no te incluyen, pues es muy difícil, ¿no? Y afortunadamente lograron entenderme, me incluyeron con su círculo de amigos y pues a partir de ahí todo cambió, ¿no? La verdad fue igualmente una etapa muy bonita de mi vida porque me concedieron la oportunidad de salir, de ir a reuniones, Halloween, si hacíamos algo navideño. Fue una muy bonita etapa de mi vida, pero al principio sí fue muy complejo. Y pues retomando este tema que abordábamos, la verdad yo siento que muchas veces la interacción social es compleja, más que nada por las barreras que se idealiza la sociedad en sí, ¿no? O sea, a veces es algo que a nosotros no nos permite como tal ser incluidos de la mejor manera. E igualmente, pues inclusive en el ámbito ya pareja, pues me llegó a pasar, ¿no? Pues ya saben que empezamos con la etapa de tener pues novio o así y a mí de cierta manera pues sí también me decían así como de, o muchas veces me pasó ya en una etapa adulta ya que no íbamos inclusive pues en la secundaria que llegaron a decirme, oye, pues es que tú me gustabas, pero pues yo no sabía
cómo interactuar o si tú estabas interesada en descubrir esa parte. O sea, creo que sí, hay que como que concientizarnos un poquito que pues la discapacidad, como siempre lo mencionamos en este podcast, ¿no? Es la deficiencia de un sentido únicamente, en este caso pues visual, pero pues que todo es igual, no hay una discrepancia como tal. Y créeme que si tú incluyes a una persona con discapacidad vas a dejar algo muy bonito en su vida, aunque en una vida futura ya no pueda mantener como tal una amistad por azares del destino porque tomen caminos distintos, pues siempre te va a recordar con ese cariño y esa, de cierta manera, como agradecimiento de que lo incluiste y de que no fuiste uno más que simplemente lo aisló. ¿Tú qué opinas, amigo? Yo siento que, fíjate, creo que de ambas partes nos ponemos barreras, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que es visual pues tiene esta barrera de, híjoles, que no tiene quizá los mismos intereses que yo, no tiene esta parte, ¿no? De cómo interactuar, pero también nosotros de pronto nos llegamos a poner esas barreras. A mí siento que fue lo que a mí me detenía, ¿no? Al decir, híjoles, ¿qué tal que si yo les hablo y me rechazan, ¿no? O qué tal que si yo les hablo y me ignoran. O sea, como que uno también se pone ciertas limitaciones y ciertas barreras que a lo mejor ni van a ser así, que a lo mejor esa persona también tenía la intención de hablarte, pero no sabía cómo y viceversa, ¿no? Que uno también se pone como estas barreras, estas cuestiones quizá negativas de decir, híjole, es que pues no, o sea, y pues sí, como en todo en la vida, ¿no? El no siempre lo tienes asegurado. Puede ser que ese no pues se vuelva algo diferente, ¿no? Y sí, la verdad yo siento que incluso en ámbito pareja, pues es muy bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que, pues mi primera relación fue con una persona normovisual y pues cuando ya estábamos en una relación me decía, es que yo no sabía cómo, o sea, no sabía cómo abordar, yo siempre te veía pasar, yo siempre te veía, pero no sabía cómo hablarte, ¿no? No sabía ni siquiera si utilizabas una red social, si utilizabas un teléfono, si tenías un número de teléfono en el yo podía contactarte, o sea, como que también esa parte de pronto ignoran o desconocen de que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, si me decías que yo no creí que incluso tú tuvieses una red social, que tú pudieses como interactuar, ¿no? Y que no requirieras apoyo para poder, no sé, de pronto es mandarme un mensaje, ¿no? Por ejemplo, o publicar algo padre, ¿no? O etiquetarme en algo, no sé, por ejemplo, en una red social como las de hoy en día. Entonces, también eso limita porque muchas veces no creen que también podemos interactuar de manera digital, cuando pues también es algo que podemos realizar sin requerir un apoyo Externo. constante, ¿no? Por ejemplo, antes pues sí se requería apoyo para las imágenes, por ejemplo, porque no había esta tecnología que hay ahora de una descripción, ¿no? Pero pues ahorita pues ya también eso, Sí, pero claro. siento que sí, eso también influye. Inclusive pues ya cambiar este concepto, ¿no? De que muchas veces piensan que pues nosotros no vamos a tener como la idea de cómo entablar una relación y pues no, o sea, no es así, o sea, realmente como repetíamos en episodios pasados, ¿no? Creo que la relación pues la van formando ambas personas, ¿no? Lo importante es tener esta apertura y pues animarte, ¿no? O sea, realmente si es tu deseo y mientras la otra persona obviamente esté de acuerdo, pues ¿por qué no llevarlo a cabo, ¿no? Sí, y más que nada porque al final una relación la construyen muchos otros pilares, ¿no? Que no tienen nada que ver con una discapacidad, ¿no? Porque como decíamos igual en episodios anteriores, una discapacidad no te define como persona, o sea, al final tú puedes ser una persona con discapacidad y ser una excelente persona y tener unos valores muy bien fundados. Y tanto como puede ser una persona con discapacidad y de verdad no tener ningún épice de valores ni de absolutamente nada que te lleve a poder lograr construir una relación valiosa, estable. Entonces yo creo que pues sí, o sea, tanto yo creo que en ámbitos laborales, en cuestión sentimental, amistosa, al final lo que hace una relación es esta parte, ¿no? De tu personalidad y de tus valores y de lo que tú llevas pues de casa, no en sí, pues una discapacidad. Claro. Esperamos y este contenido que te brindamos el día de hoy sea valioso y fructífero para ti, sobre todo que podamos ampliar un poquito más el panorama de todas aquellas personas que a lo mejor tienen un concepto equivocado
o un concepto un poquito alejado de lo real, y esperamos que este contenido te resulte útil. Igualmente, pues recuerda que puedes interactuar con nosotros mediante Instagram, Facebook y TikTok. Estaremos interactuando, si tú no los permites, contigo por ese medio. Igualmente, si te interesa que abordemos algún tema en específico, para nosotros será un placer el poder expandir y abordar el tema que a ti te interese. Y recuerden que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar,